Ahora en Radio Urbano, Cristian Núñez, hombre de radio, conversa con un importante invitado en el bloque de entrevista. Una presentación de Tarapacá Smart, La articulación regional para generar ciudades inteligentes. Vamos a saludar acá en el estudio a Héctor Marín, histórico activista de derechos humanos en nuestra zona. Héctor es presidente de la agrupación de familiares de ejecutados políticos y detenidos desaparecidos de Iquique y Pisagua, la AFEPI, y quien estuvo presente ayer en la actividad que desarrolló el presidente Gabriel Boric en Pisagua, justamente en este año que se cumplen los 50 años del golpe. Héctor, ¿cómo te va? Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, muchas gracias. Hace tiempo que no conversábamos. Sí, un saludo a los auditores de esta radio y aquí en la mañana con toda la energía y con toda la fuerza. Héctor, eso, ¿cómo te das energía, fuerza? Ayer estuviste en Pisagua, tu hermano es detenido desaparecido, no se ha hallado hasta ahora después de 50 años casi. ¿Y cómo se da? ¿Te levantas con esa energía y esa fuerza y participas en esta actividad y estás ahí pendiente de todo lo que ocurre frente a esta temática que nuevamente nos pone en la discusión pública? Más allá de que algunos dicen esto polariza, divide, yo creo que no es así, al contrario, debiera unir a los chilenos. Para nosotros ha sido muy importante que el gobierno y el Estado de Chile no siga siendo parte de una impunidad tremenda en nuestra patria, en complicidad con todos los poderes del Estado. Me refiero a los tribunales de justicia, me refiero al Parlamento, y es relevante y importante que un jefe de Estado nos hubiese acompañado ayer en el campo de concentración de Pisagua. Eso valida en que fue el Estado que violó los derechos humanos, que fueron agentes del Estado, pagados por todos nosotros, con nuestros impuestos, que cometieron crímenes de lesa humanidad, de acuerdo a los tratados internacionales, crímenes que no prescriben, crímenes en que nunca debieron haber sucedido, porque tú puedes pensar distinto, todos podemos pensar distinto, y le doy un mensaje a quienes nos dicen: ustedes están pegados en el pasado, están profundamente equivocados, porque nuestra mirada es de futuro, sin olvidar nuestro pasado. Es una mirada de futuro, es una mirada de un país distinto, donde aquí nadie sobra, todos podemos aportar. Por eso que es importante que, a pesar de que el presidente es vapuleado porque es joven, porque no tiene corbata, algunos lo acusan de comunista, pero es una persona en que está dentro de todo haciendo su programa de gobierno, como todos los que llegan a la moneda. Entonces es importante lo que él dice también, el apoyo desde la sociedad civil. Ahora, no solamente las autoridades. Con esta visita da una señal tremenda a las agrupaciones de detenidos desaparecidos en Chile, que no habían tenido hasta ahora una señal de esta característica. Nunca un presidente había estado en el campo de concentración de Pisagua. Mostrar ese interés tremendo, porque es increíble, el golpe de Estado no solamente sucedió en Santiago, también en las regiones, y con mucho más fuerza probablemente, porque aquí en Iquique prácticamente el golpe empezó el 10 de septiembre. El 10 de septiembre estaba... Un día antes, el 10 de septiembre estaba detenido ya el intendente, o sea, la autoridad máxima representante del presidente de la República. El 10 de septiembre. Aquí no se disparó una bala, aquí no hubo resistencia. Sin embargo, hay sacaron en camiones miles de detenidos, o sea, miles de personas presas en los distintos lugares que fueron centros de detención y de tortura clandestinos, personas fusiladas, detenidos desaparecidos, o sea, todo el espectro de lo que la dictadura hizo. Héctor, Iquique tiene muchos lugares que la gente desconoce que fueron fueron lugares de, como tú dices, detenciones y de tortura. Sí, por ejemplo, el Buen Pastor, donde se llevaron a las mujeres. ¿Eso dónde está? El Buen Pastor es donde está la escuela Violeta Parra. Perfecto. En ese lugar en Iquique. ¿Qué pasó ahí? Ahí, ese era una cárcel de mujeres. ¿La escuela misma? Al costado. Ya. En la misma manzana. Por el lado, perfecto. Sí, ¿dónde está la iglesia? Donde está la iglesia. Entonces, las mujeres presas que estuvieron ahí, estuvieron con las delincuentes.
Y también les dijeron a las personas que estaban ahí presas por delitos comunes de que las presas eran comunistas. Entonces, o sea, había que maltratarlas. ¿Qué otro lugar fue? La calle Orella, en que tal como en muchos lugares, como Londres también en Santiago, clausuraron la puerta de la calle Orella 80, le cambiaron el número, ahora no hay nada, ni siquiera ni número, ni puerta, ni nada, porque ese era el lugar donde se les llamaba el Palacio de la Risa. Lo que está abajo, llegando al borde costero. El borde costero. Que hoy día es el casino de suboficiales de la Fuerza Aérea. Sí, y también una acotación, misteriosamente, los centros de lugares de tortura, de exterminio, pertenecen a las Fuerzas Armadas. El de acá, nosotros oficiamos a la Cámara, oficiamos al gobierno, alrededor de 10 años atrás, y nos contestan de que el circuito de oficiales se le vendió porque eran personas de escasos recursos, incluso se les dio plazo y se les vendió ese lugar en cuota por parte del Estado. Y ese lugar fue un lugar de... Tremendo, terrible. Ahí estuvieron personas que no salieron con vida. Nosotros hemos estado, hemos validado, sabemos también cómo esta parte de la impunidad no permite poner una placa. Ha salido el dueño o el concesionario a incresparlo a nosotros. Ahí cuando hemos hecho acto y cuando hemos denunciado lo que ahí pasó, muy molesto porque es un lugar donde se hacen fiestas. Frente a la piscina. Frente a la piscina, entonces un lugar es tremendo. Por ejemplo, donde está Digeder, donde funcionaba al lado de Turbús aquí. Eso por el lado de... la calle Esmeralda, frente a la catedral. Perfecto. Centro de detención y de tortura. ¿La casona al lado del edificio? Al lado del edificio. Ya. La casona también. Que esa parte creo que es del municipio hoy día esa casona. Es del municipio, en que también se le ha solicitado y se le ha dicho al municipio, la Z División de Ejército, Centro de Detención y Tortura. Sí, claro, el Telecomunicaciones. El Telecomunicaciones, la Z División, la calle Gorostiaga con Obispo la B. Ahí hoy están construyendo un edificio hoy día, ¿no? A ver, sí, están construyendo un edificio. Ahí también. ¿En qué lugar? En la parte que da, la parte de atrás de la comandancia jefa que fue ahí por la calle La Torre. ¿Ya? La Torre con Obispo la B, ¿Ya? en ese perímetro, en la parte de atrás, que se sale, entra por la Torre y se sale por Gorostiaga. Ah, perfecto. Sí, también centro de detención y ¿Era tortura de la ¿Era de las CNI. Fuerzas Armadas eso? De las Fuerzas Armadas, sí, también. Héctor, bueno, hay muchos Sí, lugares... Muchos lugares. Que la región tienen, que fueron lugares... Todos los regimientos. Regimiento Dolores, que no existe, que es aquí por Serrano, por el lado del hospital. El regimiento Lynch. Y ustedes pidieron al gobierno, ustedes lo han pedido en otras ocasiones, lo han pedido a otros gobiernos anteriores, a Michelle Bachelet, a Ricardo Lago, en fin. ¿Han pedido a este gobierno más señales respecto a esto que estábamos conversando justamente? Fíjate de que dentro de su programa estaba. O sea, nosotros... O sea, Está. Ya. O sea, ha sido iniciativa desde el propio gobierno en que ha recogido lo que nosotros hemos dicho, de hacer memoria, de que no se puede negar, tenemos que partir de una base sólida en el sentido de ponernos de acuerdo y dialogar y conversar. No se puede negar lo sucedido. O sea, no se puede negar que hubo un crimen en lesa humanidad, que hubo abuso de poder. No se puede negar. Partamos de esa base. Partamos de esa base del negacionismo, no nos lleva a ningún lugar. Al contrario, hace que los hechos se vuelvan a repetir. Exactamente. La historia necesita, para avanzar hacia el futuro y de mejor manera, conocerse el pasado y completo, ojalá con todas las versiones posibles, pero Claro la que que sí. sea la verdad. Claro, por ejemplo, acá ninguno de nuestros familiares opuso resistencia a su detención. Muchos llegaron con sus hijos, con sus esposas al regimiento de Fueron telecomunicaciones. sacados de sus casas. Sí, e investigaciones también, que todavía funciona ese edificio de ¿En Barros investigación. Arana? En Barros Arana, Centro de Detención y de Tortura, también. Ahí se presentaban, cuando estaban los bandos que se daban por las radios locales, tenían que presentarse ahí o en el regimiento de telecomunicaciones. ¿Cuánta gente fue detenida en Iquique, en la región, No hay... por esos días? No hay cifras. No hay cifra. Justamente porque mucha gente nunca más regresó a su ciudad. Otros nunca más regresaron al país, se fueron al extranjero. Pero en Pisagua, más o menos, se calcula alrededor de 7.000 presos políticos. 7.000 en Pisagua. 7.000 presos políticos. en Y ahí Pisagua. hubo muerte de miles. Claro, o sea, no hay que olvidar que la Sudamericana de Vapores prestó un barco a la dictadura, el Maipo, en que traía los presos desde Valparaíso. Muchos nunca llegaron, muchos no resistieron el viaje,
incluso varios se suicidaron. Se lanzaron al mar, ¿sí? Sin comida, sin agua, sin saber dónde los llevaban. O sea, yo digo, ese ensañamiento es una crueldad. ¿Era necesario secuestrar y matar a mujeres embarazadas? ¿Era necesario en Iquique llevarse a Henry Torres Flores, de 16 años, para matarlo en Pisagua y no entregarle los restos a su madre? 16 años. 16 años. Era necesario llevar niños, porque eran menores de edad, de 17 años, como Sandra, a Ahora, Manuel, siempre esta conversa es necesaria, Héctor, y hay que ponerse en ese caso. Siempre tiene que ponerse en el caso de. Entonces dice, póngase usted en el caso que llegan de noche a su casa, se llevan a su papá, a su hijo, y no vuelve más. Claro. Hay que ponerse en esa situación. ¿Sí? Hay que estar ahí. Claro. Hay que sentir ese... Y decir, wow, claro, son 50 años que llevan muchos esperando que haya información de sus familiares. Y no la hay. No la hay, justamente porque quienes tienen la información, que son las Fuerzas Armadas, toda la información que han entregado, sobre todo en la mesa de diálogo, en que informan sobre el caso de Marini Millar y de muchos casos más de Pisagua, donde estuvimos con el ministro Guzmán 2 meses buscando a nuestro detenido desaparecido, con la información oficial que entrega las Fuerzas Armadas, que le entrega a la Iglesia. O sea, no solamente las Fuerzas Armadas se burlaron de los familiares, se burlaron del país al entregar una información falsa. ¿Tienen confianza ustedes, como agrupaciones de derechos humanos, de las nuevas generaciones de militares o las nuevas generaciones de oficiales, de trabajar en pos de esto ahora que es importante? Lamentablemente no es así, porque se sigue mandando militares a la Escuela de las Américas, donde le enseñan a torturar, a donde que él piensa diferente, la doctrina de seguridad nacional que sigue vigente en nuestro país. El oponerte a un gobierno en ser opositor, eres un peligro para el país. Mientras no cambie esa doctrina de verte de esa forma, se va a seguir asesinando, van a seguir matando y van a seguir ocultando, porque lo hacen por la patria. Héctor, ¿cuál fue el compromiso del presidente Boric ayer? Un discurso público, pero también hubo una interna. Ustedes se reunieron con él ahí en Pisagua, recorrieron parte de la fosa, el memorial. El compromiso del presidente de la República frente a esta temática, frente a este tema en este año importante. Su compromiso fue muy claro, el de no ser parte de la impunidad, el de colocar todos los esfuerzos por parte del Estado y él como estadista y como presidente de la República, de buscar a nuestros detenidos desaparecidos, sabiendo que nos dice que no lo vamos a encontrar a todos, pero por el solo hecho de que el Estado los busque, nosotros valoramos lo que nunca han hecho otros mandatarios, ni nadie, lo que tenga que ver con los presos políticos, con los sobrevivientes, con todo lo que dejó de herencia la dictadura cívico-militar. ¿Es necesaria una nueva mesa de diálogo, parecía la que se hizo en esa época? Más que mesa de diálogo, yo creo que la información está concentrada en las Fuerzas Armadas. Y si se dicen tan patriotas, hágalo por el país. Porque se habla de que debemos reconciliarnos, se habla que debemos perdonar. ¿Con qué nos reconciliamos? ¿A quién perdonamos si no nos han pedido perdón y no nos dice dónde están? Y además muchas familiares, muchos deudas, viudas, han fallecido. Todos los días se impone una impunidad biológica en que víctimas y victimarios nos estamos muriendo día a día, con la gran diferencia que los victimarios viven tranquilamente en su casa, reciben tremendas pensiones pagadas por todo, y los sobrevivientes de la dictadura, pensiones miserables. Sus hijos, o sea, dejando toda una secuela terrible de impunidad, sin reconocimiento, incluso todavía señalizado solamente, incluso por el Parlamento, en que cuando se habla de los presos políticos le dicen que son los delincuentes con sueldo. Claro, no son personas que no fueron ejecutadas, torturadas, asesinadas porque fueran delincuentes, sino más bien porque pensaban distinto. Justamente, y no lo decimos nosotros, porque además de trabajar y de ver y de denunciar todo lo que con respecto a los derechos humanos, con nuestros abogados nos hemos preocupado de recuperar el buen nombre de los que ejecutaron, y la Corte Suprema ya ha sobreseído varios casos
en que se le ha acusado, por ejemplo, a Freddy Taberna, por ejemplo, a Freddy, a Mitchell Nash, de ser traidores a la patria. Entonces, ha revocado la Corte Suprema, la instancia más alta de nuestro país, y ha dicho que esa sentencia es nula porque las acusaciones fueron falsas y que le hicieron firmar hojas en blancos a los ejecutados y detenidos desaparecidos para acusarlos de delito inexistente. Por lo tanto, son inocentes, pero la otra paradoja también es que siguen siendo detenidos desaparecidos. Conversamos con Héctor Marín, quien es presidente de la agrupación de familiares de ejecutados políticos y detenidos desaparecidos de Iquique y Pisagua, la FEPI. Tu hermano fue sacado de la casa. Mi hermano era menor de edad, no hay que olvidar, porque muchos no saben. O sea, en esa época de los 70, mayor de edad era los 21 años. Él llega... ¿Ya tenía 20? 19. 19 años. Él era casado, tenía una hija, vivía a pocas cuadras de nosotros. Nosotros vivíamos en La Torre. Al llegar a Juan Martínez, llega el grupo de civiles, un grupo de civiles fuertemente armado a mi casa, preguntando por él, porque antes la cédula de identidad estaba tu dirección. Antiguamente. Sí, estaba tu dirección en la cédula de identidad. Entonces figuraba La Torre 1048, que es la casa materna. Llegan allá, golpean la puerta. El solo hecho de golpear, nosotros no sabíamos quién era, abrimos la puerta, inmediatamente estábamos rodeados. Si eran 30, 40 personas dentro de la casa era poco, fuera de toda la gente que estaba afuera. ¿Y lo sacaron a él? Claro, mi hermano no estaba en la casa. Uno de mis hermanos menores va y se vienen, porque ya era el toque de queda a las 6 de la tarde, se vienen juntos por el medio de la calle y llegan a la casa de nosotros. Apenas ingresa, lo encapuchan, se alcanza a sacar un anillo que mi mamá le había regalado, su reloj no, y nosotros, mi madre llega y le dice que se identifiquen, porque en los primeros tiempos acá no andaban con caras pintadas ni andaban con chapa, ni con nombre falso, porque después aprendieron a matar y a torturar distinto para no ser reconocido. Entonces la tifa se le entrega a mi mamá el que figuraba, que era el Guatón Fuente. ¿Y lograron ustedes identificarlo? Años después, a todo el equipo completo. ¿Y por eso después hubo sentencias? Justamente. O sea, se demoró, sí, 40 años. 48 años. 48 años. Pues, o sea, eso también, yo creo que alguien podría esperar 48 años si es que realmente se puede llamar justicia. Hasta hoy día está desaparecido, no hay luces de dónde está el toda cuerpo. La información que han entregado a las Fuerzas Armadas ha sido falsa. ¿Qué esperan ustedes como agrupaciones a nivel local de lo que podría suceder este año en particular en Iquique, en la región? Esta visita que hubo presidencial ya es una señal en particular, pero ¿qué más podría ocurrir en pos de la verdad? Yo creo que es tan importante reivindicar los nombres de quienes fueron asesinados o hechos desaparecer. Esperamos que el municipio y las autoridades también hagan un reconocimiento público a los sobrevivientes, declarar ciudadanos ilustres a quienes fueron asesinados, porque la mayoría eran iquiqueños, nacidos y criados acá. También que hayan plazas, hayan avenidas, hayan placas donde sucedieron los hechos, donde las personas que pasen por ahí sepan lo que sucedió. En casos tan particulares como Pedro Prado, por ejemplo. Claro, o sea, sostener una verdad insostenible de que el soldado Pedro Prado fue asesinado por extremistas, publicar en los diarios, el Tarapacá, el diario de la Estrella, información falsa, a través de las radios locales entregar bandos con montajes falsos, en que hasta el día de hoy ni los diarios ni la prensa acá en Iquique ha pedido perdón a los familiares por denigrarlo siendo inocente. Habiendo un dictamen de la Corte Suprema, los medios de comunicación no han pedido perdón. Debieran hacerlo. Debieran hacerlo. No por nosotros, es por el bien de la prensa, es porque la prensa está para reflejar lo que la gente piensa y también contribuir a la memoria, a la verdad y a la justicia. Siempre miramos los moldes de lo que se hace en Europa, en otras partes del mundo, y siempre se ve lo que ocurre en Alemania, en el exterminio nazi. Se han tomado de allá varias ideas, los memoriales, muchas cosas que salen desde justamente lo que ocurrió lamentablemente con los nazis. Y eso ocurrió allá. Tú has tenido conocimiento de cosas, por ejemplo, el perdón de la... porque allá el negacionismo está hoy día es delito ser negacionista. Claro. Hay una persona que se va presa si emite declaraciones de negacionismo. Allá quienes se llevan a los tribunales de justicia, a pesar de cuántos años de que
fue la guerra desde el año 48, allá no hay límite de edad. Y no están pegados en el pasado, sino y no más bien están pegados al futuro. Claro, en el futuro. Y además el hecho de ser abuelitas o abuelitos no nos hace no ser criminales. Eso. No nos hace ser. Entonces aquí, cuando se defiende lo indefendible y se dice que son personas que no saben para dónde va la micro, que son personas que tienen que usar pañales, que son personas que le están denigrando su forma de ser, la dignidad. Y no piensan que esos abuelitos fueron jóvenes y cometieron crímenes de lesa humanidad. ¿Era necesario violar mujeres, hombres y niños? ¿Era necesario hacer desaparecer? ¿Era necesario matar? ¿Era necesario meter 40 balas a una persona que estaba amarrada de pies y manos y con una venda en la vista? ¿Qué se sabe de la desaparición de niños acá en nuestra zona? Porque ya se ha conocido esto públicamente en los últimos años respecto a esta salida de muchos niños fuera del país que fueron vendidos, sacados a Suecia, Europa, en fin. ¿De acá de Iquique también hubo? Nosotros no tenemos una información oficial de esta ciudad, pero sabemos que fue una política realmente horrorosa, tremenda, terrible, donde participaron jueces, participaron asistentes sociales, participaron iglesias, no solamente la Iglesia Católica, participaron médicos, o sea, todo un tráfico de menores, arrebatándole a las personas con el sentido de que ese hijo iba a estar mejor en otro lugar, pero obviando de que le cobraban por esos niños para salir. Un reportaje tremendamente desgarrador que vimos en la televisión la semana pasada. Y que lo han denunciado también en Europa esto. Claro, entonces es súper importante cuando hay voluntades de investigar, cuando hay voluntades también de entregar esa verdad a través de un canal público, porque un canal público está para eso. Vuelvo a la pregunta que te decía hace un rato, Héctor. Conversamos con Héctor Marín, dirigente de la Agrupación de Derechos Humanos local. A nivel local, tú ya me decías, esperar que el municipio haga algo, que haya reconocimiento. ¿Qué más esperan a nivel local o desde el nivel central? ¿Qué más se espera que se pueda hacer? ¿Cómo se llega a la verdad, Héctor? Yo creo que aquí los actores, los que quedamos vivos, están todos los procesos, están los nombres, están los lugares, están quienes cometieron tales y cuales crímenes o tales aberraciones con nuestros familiares. Entonces simplemente es sentarnos, mirarnos a la cara y decirnos lo que nos corresponde por el bien del país. No es por nosotros ya la generación anterior ya no están las mamás, ya no están las abuelas, ya no están nuestras tías que lucharon tanto y que fueron las primeras que salieron a decir que habían detenido desaparecidos, a pesar de que un ministro va a Naciones Unidas y dice que nuestros familiares no existen y que son personas que nunca existieron y que somos parte del comunismo internacional. Y a esa persona que negó todo, pues en el Congreso le hicieron un homenaje cuando murió. Me refiero a Sergio Díaz. Entonces, no puede ser. O sea, no se puede tapar el sol con un dedo. Entonces esperamos que a los niños se les enseñe derechos humanos y no que se les adoctrine. No, los derechos humanos es el derecho a la vida, el derecho al agua, el derecho a la salud, el derecho a la vivienda. Es mucho más. Es un conjunto en que es transversal. Los derechos humanos son transversal. Derechos y deberes también. Como Estado, lo que debe hacer el Estado, lo que se debe enseñar. O sea, toda la vida. Porque los derechos humanos se llevan como una consigna, como si fueran de un sector político, y no tiene que ver con eso. El derecho humano es transversal, como tú dices, tiene que ver con el aprecio a la vida humana del otro. Somos todos humanos y por tanto apreciamos al otro. No debiéramos hacerle daño. Y justamente con la mayor fuerza también en que muchas veces se olvida el medio ambiente. ¿Qué le vamos a dejar a nuestros nietos? ¿Qué le estamos dejando a nuestros hijos? Héctor Marín, son importantes estos temas. Yo creo que nos vamos a tener que retomar más adelante cuando estemos más acercando a la fecha. Yo quise invitarte ahora porque estuviste en la ceremonia ahí con el presidente Boric en Pisagua. ¿Qué ocurría con las otras personas? Estaba ahí, entiendo, una señora que fue viuda, ¿sí? Y había una persona que había estado en el campo de concentración también. El presidente de la República pidió personas que hubiesen estado ahí y que le contaran, así, en directo, lo que sucedió ahí. ¿Y había un sobreviviente? Sí, ahí estuvo Odessa Flores, presa política, sobreviviente del campo de concentración de Pisagua, en que estuvo 2 veces en ese campo de concentración. Cuando fue González Dividela con la ley maldita, estuvo con su padre, su madre y sus hermanos.
Niña. Tenía 7 años. Y Y después en el campo de concentración. Ella le contó lo que había pasado, lo que había sucedido. Y también por parte de nuestra agrupación de familiares estuvo Engracia Palomino Lama, en que ella es hermana de Germán Palomino, que fue encontrado en la fosa de Pisagua. También ella es exonerada política porque trabajaba en el hospital, su esposo preso político del campo de concentración de Pisagua que sobrevivió, y también es tía de un detenido desaparecido, de Marcelino Lamas Largo, que desapareció de aquí de la aduana, del edificio histórico de la aduana. Y por tanto con ellos se reunió el Directamente. presidente. Ellos hicieron la entrada, El recorrido. Todo el recorrido completo, mostrando los lugares, contando la historia, lo que hemos vivido, lo que hemos pasado y lo que esperamos también del presidente y del Estado de ¿Cómo Chile. estaban ellos después? ¿Tú hablaste con ellos? Sí, ¿Y cómo se porque sentían? se sentían primeramente la dignidad de ser escuchados. Porque ha sido así. O sea, hemos tenido personas que nos han denigrado gratuitamente, en que jamás se han puesto en nuestros zapatos, en que nos dicen que cuando vamos a hablar con una autoridad nos pagan para aplaudirnos, para aplaudirlo, que somos parte de los resentidos, de los pegados en el pasado, y no es así. Nosotros amamos la vida, nosotros jamás haríamos lo que hicieron con nuestros familiares de torturarlos, de secuestrarlos, jamás, por pensar distinto. Nosotros no estamos, jamás hemos pedido que un genocida, un criminal, sea fusilado. Nunca. ¿Cuántos casos quedan sin resolver desde el punto de vista judicial en nuestra zona? 13. 13 casos. Hay 13 casos de detenidos desaparecidos, pero los procesos prácticamente casi todos cerrados. Queda pendiente el de Germán Palomino, que fue fusilado prácticamente por matarlo, como un escarmiento. Quedan otros casos también, como de Henry Torres Flores, que hay muy poca información de él por ser menor de edad. Ya su madre murió hace tantos años, quedan muy pocos hermanos acá en Chile. Otros casos también de detenidos desaparecidos que lleva en la región, todo el norte está a través del ministro Vicente Ormazábal, que hace un trabajo enorme, no solamente en las querellas por los ejecutados y detenidos desaparecidos del norte, sino que también por los sobrevivientes y expresos políticos del campo de concentración de Pisagua. ¿Debe cerrar Punta Peuco el presidente de la República? Yo creo que es muy importante dar una señal, pero el hecho de cerrar Punta Peuco, más que nada, es por dar la señal de que no pueden tener privilegio quienes cometieron crímenes en contra de la humanidad. Bien, pues Héctor Marín, presidente de la agrupación de familiares de ejecutados políticos y detenidos desaparecidos de Iquique y Pisagua. ¿Algo más que agregar, Héctor? Solo agradecer. Es importante tener a los medios de comunicación que puedan escuchar, que la gente pueda ser empática en sus casas, de que el odio no lleva a nada bueno, a nada, incluso el odio mata. Y nosotros no estamos dispuestos a morir sin seguir luchando por una sociedad más justa, más libre, más democrática, que es lo que hicieron nuestros familiares y les costó la vida. Que te vaya muy bien, Héctor. Estamos en conversación. Muchas gracias. Buenos días. Chao. Chao. ¿Y tú? ¿Estás en el radio urbano? ¿Estás en el radio urbano?